Eso es aún más grave. De hecho, eso es algo que es información que se encuentra en manos de Fiscalía, pero si usted se fija, por ejemplo, en el expediente y en el proceso de los 4 niños de las Malvinas, todos los involucrados mencionan no haber recibido capacitación de cómo hacer su trabajo, porque recordemos que la formación que tienen los militares es una formación distinta a la que recibe la Policía Nacional, porque además La crisis de derechos humanos, el patrón sistemático o casos aislados en las Fuerzas Armadas. Miren, Yairén Noriega es una asambleísta que tiene mucho conocimiento en tanto en cuanto al análisis político y a la política nacional. E inclusive ella conoce mucho de geopolítica. Por eso es que el día de hoy la tenemos. El prestigioso mundo del conocimiento de la política debe de ser parte fundamental para que las cosas en el Ecuador salgan bien. Hay gente que llega de asambleísta y no sabe ni dónde les apunta la nariz, por eso que estamos como estamos. Y a mí me da gusto ver jóvenes como Yairén que estén trabajando por el país. El prestigio histórico de las Fuerzas Armadas del Ecuador enfrenta hoy uno de sus desafíos más críticos ante la opinión pública y los organismos de justicia. La reciente y estremecedora noticia sobre la muerte de Brian Ledesma en Milagro encendió las alarmas sobre el accionar militar en territorio nacional. Según las denuncias presentadas, el joven no solo fue detenido de manera irregular, sino que habría sido víctima de torturas brutales que incluyen descargas eléctricas registradas presuntamente en dispositivos móviles y múltiples golpes que terminaron con su vida. Este caso, que ha conmocionado a la provincia del Guayas, pone bajo la lupa la delgada línea entre el uso legítimo de la fuerza y la extralimitación en acto de servicio. Un delito que parece dejar de ser una excepción para convertirse en el contexto de la seguridad interna. Vamos a mirar, esto es gravísimo, ecuatoriano. Sucedido con la detención de un joven en Milagro, porque da cuenta de que la guerra que inició el presidente de la República no ha sido una guerra contra la delincuencia o el narcotráfico, y eso se ve precisamente en el incremento de violencia que existe en este país, sino más bien ha sido una guerra contra los más pobres. Lo que vimos el fin de semana y esta noticia de una presunta ejecución extrajudicial no es un hecho aislado, como tampoco fue un hecho aislado la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. A día de hoy se cuenta más de 50 casos de investigación de desapariciones forzadas de personas durante operativos militares. Entonces da cuenta de hechos que, insisto, no son aislados, sino prácticas sistemáticas por parte de Fuerzas Armadas que claramente no han estado capacitados para poder enfrentar, digamos, a la delincuencia organizada, y más bien lo que han hecho es generar, digamos, actos, ¿no es cierto?, que van en contra de los derechos humanos de las personas civiles, porque no estamos hablando de la desaparición de delincuentes, que tampoco, digamos, tendría que ser así, sino seguir un debido proceso, pero estamos hablando en este caso, si vemos un perfil o hacemos digamos, un mapa común de quiénes eran estas personas que se encuentran desaparecidas, que han sido víctimas de desaparición forzada, estamos hablando de jóvenes, de niños racializados y empobrecidos. Esta no es una guerra contra la delincuencia, sino contra los más pobres. Y murió, y lo asesinaron 7 militares, 2 están detenidos y los 5 están con libertad controlada, con medidas cautelares. Exactamente, y ahí yo creo que lo que hay que resaltar, más allá de que las Fuerzas Armadas hayan emitido un comunicado respecto de este tema diciendo que no estaban en conocimiento de que esa patrulla estaba autorizada, ¿no es cierto?, para realizar operaciones en ese sector, eso no significa que no exista una responsabilidad política, porque después de la desaparición de los 4 niños de las Malvinas e incluso otros casos de los que ya tenía conocimiento el Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas, no se han actualizado los protocolos y no se han seguido, digamos, no se han tomado distintas decisiones a nivel administrativo para que no se siga cometiendo este tipo de delitos contra la vida, insisto, contra personas civiles. En el batallón de Fuerzas Especiales en Cotopaxi, los familiares de estos militares dicen que ellos cumplían disposiciones superiores.
Y eso es aún más grave. Hay que investigar. Eso es aún más grave. De hecho, eso es algo que es información que se encuentra en manos de Fiscalía. Pero si usted se fija, por ejemplo, en el expediente y en el proceso de los 4 niños de las Malvinas, todos los involucrados mencionan no haber recibido capacitación de cómo hacer su trabajo, porque recordemos que la formación que tienen los militares es una formación distinta a la que recibe la Policía Nacional, porque además, dentro del marco constitucional, los militares, tienen una función, ¿no es cierto?, que es precisamente el cuidado de las fronteras, y su doctrina de formación es otra, mientras que la Policía Nacional tiene otra formación, e incluso, para la formación de seguridad ciudadana, para el patrullaje urbano. Y si entonces este apoyo complementario de Fuerzas Armadas no se hace bajo una capacitación de cómo operar en zonas de patrullaje urbano, suceden episodios Pedirán como estos. informaciones ustedes, llamarán al ministro del Interior, al ministro de Defensa, para que respondan y digan qué es lo que pasó. Sí, los procesos de fiscalización ya están en marcha, y seguramente desde la Comisión de Garantías Constitucionales también activaremos procesos de fiscalización. Señora asambleísta, llegamos a conocer estos casos, tanto de los niños de las Malvinas como del chico de Milagro, gracias a las cámaras de Segura EP y gracias a alguien que está grabando en el caso del chico de Milagro. ¿Cómo saber cuántos casos están escondidos y que no han sido grabados y evidenciados? Ese es precisamente el problema, y es que desde el día 1 la política de Daniel Noboa ha sido una política de encubrimiento hacia militares y policías. De hecho, si ustedes recuerdan, la primera ley económica urgente, la ley de solidaridad, lo que proponía básicamente era impunidad frente a estos casos, y nosotros hemos sido sumamente reiterativos en que para cuidar precisamente la institucionalidad de nuestras fuerzas del orden, de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, el camino no es el silencio y el camino no es encubrir a estos malos elementos, que no solamente están relacionados con casos de desapariciones forzadas o ejecución extrajudicial, sino también están relacionados con distintas denuncias de vinculación con el crimen organizado. Entonces, si no hacemos un proceso de depuración serio hacia nuestras fuerzas del orden, entonces no vamos a poder combatir estas estructuras criminales, si es que precisamente estas instituciones que deberían cuidarnos, en algunos casos están cuidando y están operando con el narcotráfico. En conclusión, Ecuador se encuentra en una encrucijada donde la urgencia de recuperar la paz ciudadana colisiona con el respeto fundamental de los derechos humanos. La mano dura contra la delincuencia no debe de ser un cheque en blanco para el abuso de poder. Por el contrario, la legitimidad del Estado radica en su capacidad para combatir la criminalidad sin convertirse en aquello que intenta erradicar. La depuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no es un ataque a la institución, sino el único camino viable para preservar su prestigio y garantizar que ningún joven más pierda la vida en manos de quienes deberían ser sus guardianes. La justicia para Brian Ledesma será la prueba de fuego para determinar si en el país prevalece el Estado de Derecho o la ley del silencio. La pregunta del millón es, ¿qué va a pasar cuando siguen abusando del poder? ¿O hasta cuándo le han dado poder a los militares que no conocen nada de derechos humanos? Porque ellos se han hecho para matar. Yo veía el día de hoy en las mañanas en varios noticiarios donde se ha dispuesto a través de las Fuerzas Armadas combatir el tema de las fronteras, pero no se habla, escuchen bien, pero no se habla nada de cerrar fronteras para que no crucen hacia Ecuador las cosas blancas. Solo están cuidando el tema de oro, el tema de metales preciosos. ¿Y la blanca? ¿Para cuándo? Ahí se las dejo. Ahí se las dejo, ecuatorianos, porque hay que estar claros. En el Ecuador deberían de estar los militares mirando los puertos y mirando las fronteras. Y los policías tienen que dedicarse a lo que tienen que dedicarse, a cuidar por la integridad de los ecuatorianos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí.
y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.